Seguimos con el vídeo segundo de la sesión 22 y nos toca hablar de la prevención del blanqueo de capitales. Y en primer lugar debemos decir que la protección del blanqueo de capitales está regulada en la Ley 10/2010 que se ocupa de esto, de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y en el Real Decreto que desarrolla esta ley, que es el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo. Bien, después tenemos la definición de los conceptos. Blanqueo de capitales consiste en el envío o recepción de dinero a sabiendas de que dichos fondos provienen de una actividad delictiva con el propósito de encubrir un origen ilícito, y por financiación del terrorismo entendemos el envío o recepción de dinero con fines terroristas. La legislación para prevenir esto, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, exige distintas actuaciones. La primera de ellas nos dice: la legislación exige identificar a los clientes y a las personas que intervengan en las operaciones de envío y recepción de dinero, y exige también identificar al titular real de la operación cuando el interviniente no actúa por cuenta propia, sino por cuenta de personas jurídicas. Y dentro de las medidas que se exigen el examen especial de aquellas operaciones que puedan estar vinculadas con el blanqueo de capitales. Obtener información del propósito de la operación, es decir, cada vez que se envía dinero, saber para qué se envía. Conservar la documentación, y de hecho la documentación relativa a transferencias de giro se ha de conservar durante 10 años. Comunicar a los empleados del área de prevención y de la comisión, que ya veremos después lo que son, y al representante del SEBLAC cualquier hecho u operación que presente indicios de estar vinculada al blanqueo de capitales. Abstención de ejecutar las operaciones que sean sospechosas y deber de no revelar al cliente o a terceros las operaciones comunicadas. Ya veremos después lo que es esto, y las infracciones por incumplimiento de esta ley pueden ser leves, graves y muy graves, con sentencia, o sea, con sanciones muy elevadas en el último de los casos. Bien, ¿qué normativa interna tiene Correos en esta materia? Pues bien, Correos dice que le afectan la normativa de prevención de blanqueo de capitales tanto a sus operaciones de giro como a sus operaciones de Western Union. Correos tiene, por tanto, que adaptar sus procesos operativos a esta normativa, y los procesos operativos que ha adaptado mediante una aplicación informática denominada SEDI PBC son los procesos de IRIS, que hacen referencia a la admisión de giros, el proceso de giro electrónico, que hace referencia al pago de determinados giros, concretamente del giro inmediato y del giro UPU electrónico, IFS, y SEGIE en todo aquello que hace referencia al pago del resto de los giros. ¿Cómo se ha adaptado Correos? Pues en primer lugar lo que hemos dicho toda la vida, identificando a los clientes cuando llegan a hacer alguna operación de envío o de recepción de dinero. Segundo, creando una base de datos, es decir, cada cliente nuevo que se presenta a hacer una operación, se recogen sus datos en una ficha de cliente. Tercero, digitalizando su documento de identificación en el caso de que no esté digitalizado todavía. Y finalmente, conservando los documentos, como ya hemos dicho, toda la documentación relativa a envío de dinero se guarda en las oficinas de Correos durante 10 años. Correos también se ha adaptado a esta normativa creando un manual para la prevención del blanqueo de capitales, del cual deben ser conocedores todos sus jefes y empleados. Y bueno, en materia de giro, todo esto en materia de Western Union, Correos ha firmado en 2014 también un acuerdo con Western Union para prevenir el blanqueo de capitales. A nivel organizativo, ¿cómo se organiza Correos en materia de prevención del blanqueo de capitales? Pues bueno, en la cúpula de Correos está el Consejo de Administración, que es el que dirige Correos. Debajo de él está la Comisión de Control, que es el órgano de control interno con funciones específicas de prevención del blanqueo de capitales. Y nos dice que entre sus funciones está impulsar la implantación y desarrollo de los procedimientos y obligaciones establecidos por la ley, supervisar la documentación, ser informada de las actas que se levanten, aprobar los planes anuales de información, etcétera, etcétera. Después, debajo de la Comisión de Control está el representante ante el SEBLAC. El SEBLAC es el organismo del gobierno
responsable de la prevención de blanqueo de capitales. Pues bien, en ese organismo Correos tiene un representante que es el intermediario entre este organismo y Correos, tanto para recibir información como para facilitar información de todas las operaciones sospechosas que se den en Correos. Debajo del representante Andel Sepla está el área de prevención del blanqueo de capitales, que es el área técnica que evalúa y valora si una operación es sospechosa o no es sospechosa de encubrir blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Por debajo, a nivel operativo, están los responsables de oficina o jefes de las unidades de reparto y finalmente, por debajo de todo, están los empleados que atienden directamente a los clientes, bien sea un empleado de oficina o bien sea un cartero. Y a nivel de empleados de oficina y de carteros tienen como misiones, pues primera la que ya hemos dicho, realizar la identificación y verificación de los clientes, es decir, exigir documentación de identificación válida. Segundo, identificar cualquier operación que dé lugar a sospechas y comunicarlo al responsable de la unidad. Tercero, recibir los cursos sobre prevención de blanqueo de capitales, es decir, se ha de estar formado, la empresa ofrecerá la formación y el empleado la ha de recibir. Y cuarto, mantener confidencialidad, es decir, todas aquellas operaciones sospechosas que detecte las comunicará a su superior, lo que nunca hará decírselo al señor que va a la ventanilla y decirle, oiga, su operación es sospechosa, lo vamos a controlar. No, a este señor no se le comunicará nada, se ha de mantener la confidencialidad. Bien, hemos dicho que la primera operación, lo hemos dicho hoy, lo dijimos también cuando hablamos de la admisión y de entrega de giros o de transferencias Western Union, la primera operación es identificar al cliente y para identificarlo se habrá de saber cuáles son los documentos de identificación válido. En España, para las personas físicas con carácter general es el DNI y para identificar a personas físicas extranjeras pues son documentos válidos la tarjeta de identidad del extranjero o tarjeta de residencia, pasaporte válido del país de procedencia que incorpore fotografía. En el caso de ciudadanos de la Unión Europea o del Espacio Común Europeo también son válidos la carta o tarjeta oficial de identidad personal expedida por las autoridades de origen, el documento de identificación expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para el personal de las representaciones diplomáticas y consulares de terceros países en España y la tarjeta de asilo político. Y para las personas jurídicas será necesario primero que se identifique válidamente la persona física que va a actuar en su nombre y segundo tendrá que presentar además poder autorización como que actúa en nombre de esa persona jurídica, CIF de la persona jurídica y la escritura de constitución o cualquier otro documento que pruebe fehacientemente la existencia de esa organización y su estructura. Y ya lo hemos visto también al hablar de giros, no son documentos válidos el permiso de conducir, el pasaporte español, las cédulas de identificaciones de países no pertenecientes a la Unión Europea o a países de fuera del Espacio Común Europeo, el Siemens Book o libreta marítima y el carnet consular. Y como ya hemos dicho, la primera operación del proceso de transacción consiste en identificar al cliente. Y nos dice también que cuando el titular de la operación, lo hemos visto en el caso de los giros, que puede ser que venga una persona autorizada a realizar la operación, pues bueno, nos dice el manual que cuando el titular de la operación sea otra persona física distinta a la que actúa, la persona que actúa debe hacer constar la autorización de la persona por la que actúe y el documento de identificación de aquella, además del suyo. Aparte de identificarse, ya hemos visto que se recogen los datos en una ficha que se incorpora a una base de datos y se digitaliza el documento de identificación. Bien, se deben aplicar a todas las operaciones de giro una serie de medidas de diligencia debida que pueden ser simplificadas, como es comprobar la identidad del cliente, que ya se realiza en todos los casos, medidas normales, comprobar la identificación del titular real, es decir, ver si la persona que viene a imponer el giro actúa en nombre propio o está actuando en realidad para otra persona, conocer su actividad profesional o empresarial y conocer el propósito por el que se envía el dinero. Con carácter general, tanto las medidas simplificadas como las medidas normales ya se aplican en todos los casos. Y en algunos clientes concretos se le aplican medidas reforzadas, como puede saber que justifique documentalmente su actividad económica,
que presente una declaración de actividad económica, y para aquellos ciudadanos que son extranjeros y que no acreditan en su documento de identificación su residencia en España, pues que presenten documentación adicional que acredite su residencia en España. Y a efecto de acreditar que residen en España, son documentos válidos, por ejemplo, un certificado de empadronamiento, un contrato de alquiler de vivienda, una escritura de vivienda, la tarjeta marítima, y en ningún caso se aceptará, en estos casos que se le pida al cliente que identifique su dirección, como dirección, lista de correos. En la política de admisión de los clientes se distinguen tres perfiles de riesgo: riesgo bajo, son las operaciones que se realizarán sin ningún problema; riesgo medio, son aquellas operaciones que exigirán medidas de control reforzada; y riesgo alto, aquellas operaciones que pueden estar relacionadas con el blanqueo de capitales, bien por la cantidad que se envía, bien por el tipo de persona que envía o que va a recibir, o bien por el país de destino. Cuando exista un riesgo alto, esas operaciones no se realizarán desde Correos, es decir, Correos no las realizará. En cuanto a las medidas de control que se aplican medidas de control simplificadas a las administraciones públicas, a las entidades financieras o a las grandes empresas que cotizan en bolsa, y también a las operaciones de correos para uso interno. Se aplican medidas de control normales a aquellas operaciones en las que nos dicen los clientes de giro nacional e internacional que actúen en su propio nombre como remitentes o destinatarios y que no superen los 3.000 euros individuales o acumulados en un trimestre. Y aquellos clientes de giro internacional que envíen o reciban para determinados países designados por el ordenamiento jurídico y que realicen operaciones que acumuladas en el último mes natural no superen los 1.500 euros. Y se aplican medidas reforzadas cuando se superan estos 3.000 euros trimestrales o estos 1.500 euros mensuales, cuando vayan destinadas a determinados países. También en aquellos casos de clientes particulares que la policía o los juzgados nos pida que actuemos con estas medidas reforzadas, en aquellos clientes que realizan operaciones fuera de lo normal, y a aquellas personalidades públicas que son miembros, altos cargos del Gobierno de España, de la Unión Europea, de los gobiernos de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales de aquellas poblaciones que tienen más de 50.000 habitantes. Y estas medidas reforzadas, en el caso de las personas de responsabilidad pública, se le aplica a la propia persona, se le aplica a sus familiares directos y se aplica hasta un periodo después de 2 años después de haber dejado su cargo. En el caso de que actúen personas de responsabilidad pública enviando o recibiendo dinero, es el jefe de la unidad, concretamente el jefe de la oficina, el que ha de autorizar directamente la operación. Y bien, nos dice el manual que deberemos abstenernos de realizar las operaciones cuando existan indicios grandes de que la operación es sospechosa de que encubre un blanqueo de capitales. Por ejemplo, cuando el cliente rehúse entregar la documentación que permite su identificación, cuando presente documentos de identificación que alberguen dudas, cuando facilite datos falsos, cuando oculte el titular real. Y básicamente es esto. Que bien, también nos dice que no aceptará el sistema informáticamente, la rechazará automáticamente cuando esté esta persona incluida en un listado de personas sospechosas elaborado por la Unión Europea. Y que nos dice, ya lo hemos visto también, que en ningún caso podrá revelarse al cliente ni a terceros las actuaciones que esté realizando Correos en relación con las obligaciones derivadas de la normativa de prevención del blanqueo de capitales. ¿Cuáles son operaciones sospechosas? Pues aquellas operaciones que no se ejecutan, operaciones inusuales o fuera de lo normal, porque el cliente fracciona la operación, es decir, ha de mandar 3.000 euros y en vez de mandarlos de golpe, manda varias remesas de 500 euros. Pues eso es sospechoso, o cuando el cliente no actúa por cuenta propia, o cuando no existe una explicación razonable sobre el origen o el destino de las operaciones realizadas. Es decir, un señor que dice ganar 1.000 euros al mes no puede estar enviando continuamente remesas de más de 1.000 euros. Operaciones en las que el cliente no disponga o rehúse presentar la documentación justificativa del dominio permanente o temporal en España,
y operaciones en las que el cliente trata de eludir las medidas de diligencia debida. Nos dice también que el empleado que detecte alguna operación sospechosa debe comunicarlo al superior jerárquico y a través de aquí se pondrá en marcha la cadena de actuaciones. El superior jerárquico lo comunicará al área de prevención y el área de prevención lo comunicará posteriormente a la comisión para que se evalúe directamente si esa operación en realidad es sospechosa o no es sospechosa de incurrir un blanqueo de capitales. Y finalmente la comisión, como máximo órgano responsable de correos, lo elevará en el caso de que considere que la operación sí que es sospechosa al SEBLANC, que es el órgano encargado del gobierno para la prevención del blanqueo de capitales. Nos aclara después cuál es el contenido mínimo de estas operaciones, o sea, de estas comunicaciones, la relación de identificación de los clientes que participan en la operación, la actividad conocida del cliente, la relación de operaciones vinculadas y fechas a que se refieren, las gestiones realizadas para investigar la operación, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente nos aclara que todas estas comunicaciones, como ya hemos dicho, tendrán siempre carácter confidencial. Bien, en materia de formación cabe destacar que todos los empleados de correos deben recibir anualmente, los que no hayan recibido, formación en materia de prevención de blanqueo de capitales, hasta tal punto que cuando en una oficina o en una unidad de reparto entren empleados nuevos que no han recibido formación en la materia, el jefe de la unidad dispone en la intranet, en Conecta, de un cuestionario que les debe pasar a todos los empleados y solo podrán tratar con Giros o con Western Union cuando hayan superado este cuestionario. Si no lo superan este cuestionario, pues no podrán trabajar con transacciones de dineros en correos. Y bien, finalmente nos habla de auditorías autorizadas que anualmente Correos se someterá a un auditor externo para que evalúe si su sistema de prevención de blanqueo de capitales es correcto o si puede ser mejorado. Nos dice: los resultados del examen de las medidas de control interno se consignarán en un informe escrito. Este informe se elevará en el plazo máximo de 3 meses desde la fecha de emisión al Consejo de Administración, es decir, a los puestos superiores de dirección de correos. El informe del experto externo estará a disposición de la Comisión de Prevención durante 5 años, durante los 5 años siguientes a la fecha de su emisión, y que también periódicamente se actualizará el manual de blanqueo de capitales y que en este caso las actualizaciones corresponden a la Comisión de Control. Bien, pues con todo esto hemos visto los criterios generales de los 2 capítulos primeros del tema 13, lo que es seguridad en la información y lo que es prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Lo dejamos por esta sesión aquí y el próximo día veremos los 3 capítulos que nos quedan: prevención de riesgos laborales, plan de igualdad y después ya lo que es el convenio colectivo y lo que son las relaciones laborales en correos. Muy bien.